Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha valorado el inicio de la campaña electoral y la evolución de las encuestas que, según ha asegurado, tienden hacia un mayor equilibrio con el PP al movilizar a los indecisos a favor del voto socialista. En la rueda de prensa posterior a la ejecutiva del PSOE, Iglesias ha explicado que si hace unas semanas la diferencia con el Partido Popular era de 14 puntos, ahora está mucho más equilibrada, lo que ha atribuido a la movilización de la gente más desmotivada, que se está decantando por el Partido Socialista. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha mostrado hoy convencido de que pronto gobernará su partido y entonces se creará en España puestos de trabajo, ya que, en su opinión, cuando una fuerza política como el PSOE solo hace oposición a la oposición, terminará en la oposición. El líder de los populares ha puesto el acento nuevamente en desmentir las acusaciones del presidente del Gobierno al decir que el paro es consecuencia de la gestión de Aznar. Y la directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, Alejandra Rueda Cruz, ha presentado su dimisión irrevocable, según han indicado a los medios de comunicación fuentes de la Consejería de Empleo, quienes precisan que Rueda ha esgrimido razones personales para dicha dimisión. Las fuentes han apuntado que Rueda no da más motivos que las razones personales para presentar su dimisión irrevocable, que ya está presentada ante el consejero de Empleo, Manuel Recio. Otras fuentes de la Junta, consultadas por las mismas agencias de comunicación, han precisado que Rueda había amagado en anteriores ocasiones con presentar su dimisión. Las citadas fuentes han dejado claro que esta decisión nada tiene que ver con las presuntas irregularidades investigadas en los expedientes de regulación de empleo. Y la prima de riesgo de España sube apenas un punto básico en la apertura hasta los 223 puntos y se mantiene al alza por cuarto día consecutivo. En concreto, el bono español sube hasta el 5,351%, mientras que su homólogo alemán se queda en el 3,121, ambos levemente al alza respecto a ayer. La prima lleva subiendo desde el pasado miércoles 4 de mayo, cuando cerró en 196,2 puntos básicos, y especialmente fuerte fue la subida de ayer, cuando entre temores sobre el futuro de Grecia ascendió a 15 puntos desde los 207 a los 222. Y un día más les hablamos de operaciones contra el tráfico de drogas. La policía ha desarticulado una red narcotraficante que enviaba cocaína al Reino Unido en camiones de gran tonelaje, en una operación en la que se han sido detenidas 10 personas, 9 en Barcelona y 1 en Ibiza, y se han intervenido 35 kilos de cocaína, 65.000 libras, 71.500 euros y 4 armas. La droga era ocultada en dobles fondos de los vehículos que eran conducidos hasta Inglaterra por transportistas subcontratados por la organización, mientras que miembros de esta red acompañaban al convoy para evitar posibles robos o impagos. Por otro lado, los Mossos de Escuadra han detenido a 7 personas, 2 de ellos menores, y han desarticulado una banda formada por un clan familiar que se dedicaba a la venta de drogas en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. La policía autonómica localizó en el domicilio 2.170 euros repartidos en bolsas de plástico, 3 pistolas, munición, katanas, cuchillos y otras armas de fuego y, por supuesto, gran cantidad de droga. Les contamos más cosas de inmediato. Antes, como siempre, titulares. El ministro de Trabajo ha dicho hoy que las conversaciones entre patronal y sindicatos para la reforma de la negociación colectiva están a punto de llegar a un buen puerto. En economía, Endesa logró un beneficio neto de 669 millones de euros en el primer trimestre del año respecto al periodo de 2010. Así lo ha comunicado al mercado de valores. Beber un vaso de agua en la que han macerado diamantes durante 7 minutos es un recipiente de cristal de Bohemia. Se trata de la última novedad en cosmética extraída de productos naturales.
El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha valorado hoy el inicio de la campaña electoral y la evolución de las encuestas que, según ha asegurado, tienden hacia un mayor equilibrio con el Partido Popular al movilizar a los indecisos a favor del voto socialista. En la rueda de prensa posterior a la ejecutiva del PSOE, Iglesias ha explicado que si hace unas semanas la diferencia con el PP era de 14 puntos, ahora está mucho más equilibrada, lo que ha atribuido a la movilización de la gente más desmotivada que se está decantando por el PSOE. Según fuentes socialistas, a principios de la campaña había un 30% de indecisos y ese porcentaje se sitúa a 13 días de las elecciones en el 14%. Y el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha mostrado convencido de que pronto gobernará su partido y entonces se crearán en España puestos de trabajo, ya que, en su opinión, cuando una fuerza política, como es el caso del PSOE, solo hace oposición a la oposición, pues terminará en la oposición. Rajoy se ha manifestado de este modo durante un mitin en una plaza céntrica de Santa Cruz de Tenerife, donde acudió junto al candidato a la presidencia de Canarias, José Manuel Soria, y los aspirantes al Cabildo y a la alcaldía, Antonio Alarcó y Cristina Tavío, respectivamente. El líder de los populares ha puesto el acento nuevamente en desmentir las acusaciones del presidente del Gobierno, que acusa a Aznar de la destrucción de empleo. El Popular llegó al Gobierno, la sociedad española, porque se generaron las condiciones, creó 5 millones de puestos de trabajo. Y con los socialistas lo que hay son 5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Y cuando llegamos al Gobierno en el año 1996, la tasa de desempleo era el 22%. Y cuando nos fuimos estaba por debajo del 10% y ahora la han vuelto a poner en el 21,3%. Y aquí lo único que sabe la gente es que cuando gobierna el PSOE sube el paro y cuando gobierna el Partido Popular sube el empleo. Y como vamos a volver a gobernar pronto, volverá a subir el empleo en España. Y en Andalucía, la directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo, Alejandra Rueda Cruz, ha presentado su dimisión irrevocable, según han indicado a los medios de comunicación fuentes de la Consejería de Empleo, quienes precisan que Rueda ha esgrimido razones personales para dicha dimisión. Las fuentes han apuntado que Rueda no da motivos, que las razones personales para presentar su dimisión irrevocable, que ya está presentada ante el consejero de Empleo, Manuel Recio. Otras fuentes de la Junta consultadas por los medios han precisado que Rueda había amagado en anteriores ocasiones con presentar su dimisión. En esta forma, esta decisión nada tiene que ver, ha dicho, con las presuntas irregularidades investigadas en expedientes de regulación de empleo, según ha dejado citado claramente estas fuentes, quienes han recordado que el SAE no lleva la tramitación de los ERE, algo competencia de la Dirección General de Trabajo. Rueda tomó posesión de su cargo el 23 de abril de 2010. Desde 2008 venía desempeñando el cargo de delegada de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en la provincia de Almería. Y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se ha encargado hoy de presidir el acto de ingreso del presidente de Caja Rural del Sur en la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente. La Academia extiende su acción a las 8 provincias de Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha presidido hoy el acto de ingreso en la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía del presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios. El acto ha tenido lugar en la Real Academia de Medicina y para la elección de García Palacios ha sido necesaria la mayoría absoluta de sus miembros. A partir de este momento, el nuevo miembro está obligado a contribuir con sus trabajos a los fines de la Academia, a desempeñar las comisiones y ponencias y a realizar informes competentes en la comunidad autónoma andaluza. Esta academia extiende su acción a las 8 provincias andaluzas y recoge el rico legado cultural que suponen las ciencias sociales y el medio ambiente. El objetivo es el estudio del pasado y presente y proyectarlo de una forma unitaria y enriquecedora este legado a las futuras generaciones, contemplando la rica temática que la defensa del medio ambiente suponen para Andalucía. El ministro de Trabajo y Migración, Valeriano Gómez, ha dicho hoy que las conversaciones entre patronal y sindicatos para la reforma de la negociación colectiva están a punto de llegar a buen puerto. Así lo ha manifestado en la presentación del informe de la Organización Internacional del Trabajo. Valeriano Gómez se ha mostrado seguro de que las partes, patronal y sindicatos, van a presentar un buen acuerdo para un sistema de negociación más fuerte, equilibrado y eficaz.
Gobierno, sindicatos y patronal coinciden. El acuerdo para la reforma de la negociación colectiva se firmará en unos días, pero todo parece indicar que no será antes de las elecciones del 22 de mayo. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado que además será un buen acuerdo. Estoy seguro de que en los próximos días las partes van a presentar al conjunto de la sociedad un buen acuerdo. Un acuerdo para un sistema negocial más fuerte, más equilibrado, más eficaz, que dará bien pronto frutos en términos de mejora de la actividad económica y seguramente también, cómo no, en forma de mejora del empleo. Por su parte, la responsable de empleo de Comisiones Obreras, Paloma López, ha afirmado que el acuerdo es posible a falta de un último impulso para cerrar los flecos que quedan. Tenemos, alguna situación en la que hay que ajustar textos redactados y algunas cosas que nos quedan algunos flecos y esperamos lógicamente que a lo largo de esta semana podamos cerrarlo, pero con rapidez, lo más rápidamente posible. Desde la patronal, su presidente Juan Rosell se ha mostrado razonablemente optimista sobre la marcha de las negociaciones, pero ha advertido que la relación de sueldos con la inflación debe cambiar en el futuro y evolucionar, tal y como están haciendo otros países. Y seguimos hablando de economía. Endesa logró un beneficio neto de 669 millones de euros en el primer trimestre del año, un 56% menos que en el mismo periodo de 2010. Endesa ha dado cuenta al mercado de valores. La eléctrica explica este descenso por la salida del perímetro de consolidación de los activos vendidos en 2010 y el incremento de los costes. Endesa ganó 669 millones de euros netos en el primer trimestre del año. La cifra es un 56% menos que en el mismo periodo de 2010, porque entonces se registró una plusvalía de 881 millones por la venta de los renovables a su principal accionista, Enel. Sin los extraordinarios, el beneficio neto habría aumentado un 4,9%. Los ingresos de la eléctrica crecieron un 8,7% hasta los 8.363 millones y su EBITDA cayó un 5,5% hasta los 1.775 millones. Las sinergias con Enel y los planes de eficiencia han logrado un ahorro, según la compañía, de 260 millones. El beneficio en España y Portugal, que supone el 78% de Endesa, fue de 524 millones, un 61% menos por los extraordinarios. En Latinoamérica, el beneficio neto fue de 145 millones de euros, un 15% menos por el impuesto al patrimonio en Colombia. Endesa destinó 207 millones a inversiones en España y Portugal y otros 280 en Latinoamérica. La deuda financiera a cierre de marzo fue de 12.600 millones de euros, un 17% menos. Y más datos de economía y finanzas. La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a 10 años respecto a sus homólogos alemanes se aproxima al nivel de los 230 puntos básicos por la incertidumbre sobre la necesidad de un segundo rescate a Grecia. En concreto, el spread de los bonos españoles a 10 años se situaba en 227 puntos básicos respecto al Bund, con una rentabilidad del 5,35%. Por su parte, la prima de riesgo del resto de los países periféricos se situaba en 694 puntos básicos en el caso del bono portugués, con una rentabilidad del 9,98%, y en el del bono irlandés, que ascendía a 811 puntos básicos con un interés del 11,15%. Por su parte, el spread del bono griego a 10 años alcanzaba los 1.293 puntos básicos. Y en Andalucía, concretamente en la Bahía de Cádiz, comienza una semana muy importante para el colectivo de Delphi y Alestis. Se llevarán a cabo encuentros que podrán desbloquear su situación o, por el contrario, dejarla estancada. El próximo jueves se presenta como una oportunidad para los extrabajadores de la factoría Delphi, ya que se celebra en Madrid la comisión de seguimiento, un encuentro entre sindicatos y responsables del Ministerio de Industria y Trabajo. En cuanto a Alestis, esperan que el expediente de regulación de empleo anunciado se transforme en un expediente solo temporal. Semana decisiva para los colectivos Delphi y Alestis. Estos días podría llegar el desbloqueo de ambos conflictos o, en el peor de los casos, el alargamiento de una situación que se eterniza desde el cierre de la factoría en Puerto Real. Los extrabajadores de Delphi tienen sus mejores expectativas depositadas en el encuentro del próximo jueves. El día 12, representantes de los 4 sindicatos de la comisión de seguimiento viajarán a Madrid para reunirse con responsables de los ministerios de Industria y Trabajo. En el orden del día, su reclamación sobre la cesión de los terrenos de la factoría Delphi.
un compromiso incluido en su día en los acuerdos suscritos por sindicatos y Junta de Andalucía tras la marcha de la empresa y que contemplaba la reindustrialización de la comarca condicionada en parte a la puesta en valor de estos suelos. Y de ese conflicto en Delfi surgió la oportunidad de Alestis, un consorcio aeronáutico de capital mixto que se convirtió en la mayor esperanza para la recolocación de los afectados por el cierre de la multinacional de automoción. Finalmente, en septiembre de 2009 incorporó a 348 operarios procedentes de Delfi. Ahora Alestis presenta un ERE que afectaría a 195 trabajadores de ese colectivo. Un expediente que esperan se transforme de extintivo a temporal para dar cabida a la incorporación de los afectados cuando exista más carga de trabajo. Tercer encuentro estéril entre Alestis y trabajadores. La compañía aeronáutica alarga el conflicto en una reunión en la que no ofreció propuestas ni alternativas al expediente de regulación de empleo. La empresa vuelve a pedir tiempo para valorar una salida a esta crisis y la plantilla agota su paciencia tras 5 consejos de administración, varias reuniones y encuentros en el CERCLA. No han sido capaces de traer una respuesta nunca concreta dentro de lo que se pidió a través de la mediación en buscar una solución a un ERE extintivo por un ERE temporal. El comité de empresa ha solicitado el plan industrial de la aeronáutica, pero la dirección solo aporta información sobre la actividad programada a 6 meses vista. Para el comité de empresa, los argumentos de la compañía ponen en riesgo al sector y temen que la participación de Alestis en el programa del Airbus A350 corra peligro. Si ellos siguen diciendo que el 350 viene aquí y es trabajo para 20 años, entendemos que el plan industrial que nos presentaron era deficiente y falseado, porque no viene en ese plan las cargas del 350 en la función, igual que han implicado a la planta de Valladolid. Por tanto, si hay carga para 20 años, el problema es coyuntural, no estructural. Denuncias suscritas por comisiones obreras UGT y USO, los sindicatos representados en el comité de empresa de Alestis, hoy han exigido mayor implicación de la Junta de Andalucía, que tiene participación en el Consejo de Administración de la compañía. La Junta de Andalucía tiene que dar un golpe de timón a la situación que hay actual, porque no solo implica la situación de los 195 trabajadores que están dentro de la fábrica y que están en un expediente de regulación de empleo, sino implica que estamos haciendo mal escaparate para el resto de inversiones que puedan venir en la provincia. El resto de inversiones, tanto del nivel aeronáutico como de otro tipo de nivel. Los trabajadores iniciarán un calendario de movilizaciones que ya ha sido aprobado en asamblea, con protestas de 24 horas este jueves y viernes frente al centro de Alestis en el puerto de Santa María. Desde la empresa insisten en el expediente extintivo de regulación de empleo para 195 trabajadores que justifican por problemas de carga de trabajo. Los presos etarras Estanislao López Aguiriano y Andrés Randonea Arruti han quedado hoy en libertad después de cumplir condena de 25 años por pertenecer a la banda armada. Ambos pertenecían al comando Irrintzi, un grupo de legales no fichados por la policía creado en 1985 y que operaba en Guipúzcoa. Con estos dos son ya 5 los presos que ETA abandonan la cárcel desde el mes pasado por haber cumplido las penas que les fueron impuestas. Los presos etarras Estanislao López Aguiriano y Ander Randonea Arruti, que a mediados de los 80 formaban parte del comando Irrintzi, han quedado hoy en libertad después de cumplir condena de 25 años cada uno por pertenencia a banda armada. Pasadas las 9 de la mañana, López Aguiriano abandonaba el centro penitenciario Castellón 1. Llegó allí cuando solo tenía 19 años y se benefició de la reforma del Código Penal que redujo de 30 a 25 años su condena. Este es Ander Randonea Arruti. Hacia las 10:40 horas abandonaba la cárcel de Herrera de la Mancha en Ciudad Real, donde ha permanecido también los últimos 25 años. Ambos pertenecían al comando Irrintzi, un grupo de legales no fichados por la policía, creado en 1985 y que operaba en Guipúzcoa. Un año después, los 4 miembros del comando fueron detenidos por la Guardia Civil, que se incautó de armas, granadas y explosivos. Estaban relacionados con el intento de asesinato de varios agentes de la Guardia Civil el 12 de marzo de 1986. Además, poco antes de su detención, habían ametrallado un camión francés. Son ya 5 los presos de ETA que abandonan la cárcel desde el mes pasado por haber cumplido las penas que les fueron impuestas. Entre ellos, el interno más antiguo de la banda, José María Sagardui, alias Gacha, que pasó casi 31 años entre rejas. Y detenido ayer en Cádiz un presunto violador buscado por la Interpol. La policía local lo detuvo durante la identificación de un grupo de rumanos. Estos inmigrantes pretendían acampar en un solar de un barrio gaditano.
La intervención de la Policía Local de Cádiz ha permitido la detención de un individuo buscado por la Interpol. El detenido, de nacionalidad rumana, tenía orden de búsqueda y captura por delitos contra la libertad de las mujeres. Los hechos que dieron lugar al arresto se produjeron en la medianoche del pasado viernes en la explanada de Puntales, delante de la puerta del nuevo Club Alcázar. Hasta allí se personaron agentes de la Policía Local, donde se encontraban 6 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana, alertados por la instalación de colchones y otros enseres que habían realizado alrededor de 3 furgonetas. Al proceder a sus identificaciones personales y el registro de los vehículos, comprobaron que uno de ellos tenía orden de detención y presentación en comisaría para su extradición. Tras ser conducido a las dependencias de la Policía Nacional, se comunicó que sobre este individuo pesa una orden de detención y búsqueda por la Interpol por delitos de agresión sexual. Y los Mossos siguen buscando en un huerto de Ramón Lasso, detenido en el Pallaresos el pasado mes de marzo, los cuerpos de su exmujer Julia Lamas y de su excuñado Maurici Fons, desaparecidos en octubre de 2009, tras obtener la autorización de un juzgado de Tarragona a petición del abogado de la acusación. Pese a que el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona mantiene el secreto de sumario, el inspector Domenech ha confirmado que tiene la certeza de que este huerto de unos 400 metros cuadrados, situado en una finca de unos 6.000 metros, es la zona donde se produjo el homicidio. Los Mossos buscan hoy en el huerto de Ramón Lasso, detenido en Als Pallaresos en marzo pasado, los cuerpos de su exmujer Julia Lamas y de su excuñado Maurici Fons, desaparecidos en octubre del 2009. El juez ha autorizado la búsqueda a petición del abogado de la acusación y desde las 10 de la mañana la unidad canina, la policía científica, la unidad de desaparecidos y un técnico en el uso georradar rastrean en esta zona de unos 400 metros cuadrados con el objetivo de descartar que los cadáveres estén aquí enterrados. Se hace más para descartar, piensen que ha pasado ya 2 años y es difícil poder encontrar los cadáveres en esta zona, pero se hace más por descartar y con unas técnicas superiores a las que se hizo en su día. Pese a que el juzgado mantiene el secreto de sumario, la policía tiene la certeza de que en este huerto se produjo el homicidio y los familiares también lo creen así. Creemos que están aquí porque es el sitio que él conocía mejor, el Ramón, y entonces estas tierras son expropiadas, ya no había nadie, ya no estaba ni su vecino de la caseta, ni los del mármol, nada, no había nadie, ya estaba él solo. Lasso había sido condenado en 1993 a 57 años de prisión por el asesinato de su primera mujer, Dolores Camacho, y de su hijo Daniel, de 6 años. Crímenes cometidos en junio de 1988 y julio de 1989, aunque salió en libertad condicional por buena conducta 10 años más tarde. Y hoy arranca el juicio del caso Tous. Se juzga a Luis Corominas, yerno de la familia de joyeros acusados de matar a tiros al presunto asaltante del chalet de sus suegros Salvador Tous y Rosa Oriol. La Fiscalía pide para Corominas 11 años de prisión. Es el yerno y jefe de seguridad de los joyeros Tous, Luis Corominas, en imágenes de archivo. A partir de hoy, un jurado popular lo juzgará en la audiencia de Barcelona por tirotear a 2 presuntos atracadores desarmados cuando trataban de asaltar el chalet del matrimonio de joyeros, uno de los cuales murió. Por ello, el fiscal pedirá una condena de 11 años de prisión y la defensa la absolución. Este juicio se celebra 4 años y medio después del suceso, ocurrido en medio de una oleada de asaltos violentos a viviendas que mantuvo en vilo a las urbanizaciones de Cataluña. Ahora, durante la vista oral, se planteará el debate sobre los límites de la defensa propia ante un jurado popular. Y la policía ha desarticulado una red narcotraficante que enviaba cocaína al Reino Unido en camiones de gran tonelaje. En la operación han sido detenidas 10 personas, 9 en Barcelona y una en Ibiza, y se han intervenido 35 kilogramos de cocaína, 65.000 libras, 71.500 euros y 4 armas. La droga era ocultada en dobles fondos de los vehículos que eran conducidos hasta Inglaterra por transportistas subcontratados por la organización, mientras que miembros de esta red acompañaban al convoy para evitar posibles robos o impagos, según información de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. Y los Mossos de Escuadra han detenido a 7 personas, 2 de ellos menores, y han desarticulado una banda formada por un clan familiar que se dedicaba a la venta de drogas en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona. Los detenidos con antecedentes penales están acusados de tráfico de estupefacientes, tenencia de armas, atentado contra agentes y seguridad y quebrantamiento de condena.
Les hablamos del que puede ser un elixir para la belleza, beber un vaso de agua en la que ha macerado diamantes durante 7 minutos, eso sí, en un recipiente de cristal de Bohemia. Se trata de las últimas novedades en cosmética extraída de productos naturales. Los diamantes no solo embellecen por fuera, sino también por dentro. Beber un vaso de agua en el que han macerado diamantes durante 7 minutos en un recipiente de cristal de Bohemia ayuda a las personas a reactivar su belleza. Y es que los diamantes y las piedras preciosas se están introduciendo en nuevos campos como la cosmética natural y la salud para que las personas puedan beneficiarse de sus propiedades. Es un producto que se trae de Austria, es hecho de manera artesanal totalmente, se trata de unas piolas de cristal de Bohemia que en su interior hay piedras preciosas y cristales. Esto lo que hace es que al depositarlo en una jarrita con agua se deja actuar 7 minutos y lo que hace es transmitirle al agua por ondas electromagnéticas las propiedades de dicho mineral, que bueno, en función de las piedras o de los cristales que hay dentro, pues aporta a la salud unos beneficios u otros. Según la combinación de piedras preciosas y cristales que se maceren en el agua, beberla puede tener efectos positivos para el sistema inmunológico o contribuir al bienestar. Y más de 30 aficionados de España y Portugal han montado en el frontón de la localidad navarra de Noan una maqueta de tren de 300 metros cuadrados que está entre las mayores de Europa. En esta maqueta circulan más de 20 locomotoras con más de 200 vagones. Se puede tratar de la mayor maqueta de Europa, aunque sus organizadores no se atreven a asegurarlo. Es una de las maquetas de trenes más grandes de las que se han montado nunca en Europa. Se ha podido ver hoy en el frontón Bidezarra de Noain, en Navarra. Hasta allí han acudido numerosos curiosos para ver un resultado que ha llevado a aficionados de España y Portugal largas jornadas de trabajo, como explica Miguel Garrote de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril. El montaje de la maqueta nos costó alrededor de 2 días, y empezamos a montarlo el miércoles y acabamos ayer por la tarde. 300 metros cuadrados, 20 locomotoras y más de 200 vagones que han hecho hoy las delicias de grandes y pequeños. En el ámbito internacional miramos a Libia. La OTAN ha bombardeado edificios institucionales en Trípoli. Al menos 5 misiles habrían alcanzado edificios administrativos. Estos ataques coinciden con los rumores de un levantamiento de los rebeldes. La OTAN bombardea Trípoli. Esta noche se han escuchado varias series de fuertes explosiones en la capital libia. Al menos 5 misiles habrían alcanzado edificios administrativos, también en el complejo presidencial de Baba Sisia. Según el gobierno libio, varios proyectiles impactaron en un edificio oficial dedicado a la infancia. Estos ataques coinciden con los rumores de un levantamiento de los rebeldes en los suburbios de la capital, aunque por ahora esta información es inverificable. Mientras en el este del país la rebelión parece avanzar a las afueras de Asdabía. Los combates ayer se focalizaban a 40 kilómetros al oeste de ese enclave en dirección a la terminal petrolera de Brega. También han ganado terreno en Misrata al conseguir romper el cerco gadafista en el centro de esa ciudad, asediada desde hace más de 2 meses, progresando 15 kilómetros en la dirección de Trípoli. Y la crisis en Siria hace crecer una oleada de refugiados. Las autoridades ya están preparando campamentos para acoger a los ciudadanos que huyen de la violencia. La crisis siria hace temer una oleada de refugiados en los países vecinos. Las autoridades turcas ya han recibido a los primeros ciudadanos sirios que huyen de la violencia y han preparado campamentos para acogerles. En la frontera con Turquía, este hombre cuenta las dificultades que tuvieron para salir del país. Los servicios secretos y los mercenarios nos atacaron, empezaron a disparar y mataron a varios. Afortunadamente escapamos de la ciudad, pero los que fueron detenidos fueron disparados en prisión, asegura. La semana pasada Ankara envió una misión diplomática para intentar convencer a Damasco, con quien mantiene estrechas relaciones, de detener la violencia. Aunque por el momento solo unos centenares de refugiados han llegado a Turquía, hay miles de personas esperando en la frontera.
pese a que la mayor parte del conflicto se dirime en el sur y el centro del país, en la frontera opuesta. Los inmigrantes de Siria están en este campamento detrás de mí. La Media Luna Roja les da 3 comidas al día. Son unas 270 personas que han huido de la revuelta siria. El campamento tiene capacidad para 10.000 personas, cuenta el enviado especial de Euronews, Mustafa Bah. Vamos ahora con la información del tiempo. Sigue el ambiente primaveral con predominio de grandes claros sobre las nubes. Las temperaturas seguirán con valores suaves propios del mes de mayo, con máximas diurnas alrededor de los 20 y 24 grados. En la parte final de la semana, la presencia de un potente anticiclón en el Atlántico frente a las costas de Irlanda provocará entrada de vientos del norte en el litoral cantábrico. Se producirán, por tanto, a final de semana más nubosidad. El ambiente será más o menos igual en la comunidad autónoma de Andalucía. Predominio de grandes claros al principio, luego volverán las nubes y suaves temperaturas en los próximos 5-10 días. Vientos fuertes en el estrecho. Con la información del tiempo nos marchamos. Mañana volvemos para contarles más información. Muy buenas noches.